Hola a todos una vez más, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el tema de operaciones con monomios. En este video vamos a ver la multiplicación y división de monomios. En el video anterior habíamos visto cómo sumar y restar monomios y en este video vamos a continuar realizando ejercicios con multiplicación y división de monomios para completar lo que son las operaciones con monomios. Entonces, empecemos. Muy bien, entonces empecemos con la multiplicación de monomios. Entonces, la multiplicación de monomios significa que se multiplican los coeficientes entre sí y para las variables repetidas se utiliza la ley de multiplicación de potencias de igual base. Eso lo que quiere decir es que se conserva la base y se suman los exponentes. Veamos un ejemplo básico primero. Tenemos los siguientes términos, ¿verdad? Tenemos dos monomios que se están multiplicando y tenemos que encontrar la multiplicación de ellas. Entonces, para realizar la multiplicación, empecemos por los coeficientes, ¿verdad? Tenemos multiplicamos los numeradores, sería 3 menos 5 nos quedaría menos 15. Dividido entre 10 por 9 sería 90, ¿verdad? Entonces, para las variables se multiplican de igual forma, pero aplicando la ley de la multiplicación de potencia de igual base. Entonces, tenemos x por x, conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces tenemos x de x al cuadrado más x a la 1 sería, entonces sería, podemos ponerlo 2 más 1, ¿verdad? El 1 sale de esta x que está aquí elevado a la 1, ¿verdad? El siguiente término es y. Y como no tiene otro, como no hay otra variable igual a y, entonces y pasa directo, y al cuadrado. Y la z sería z a la 4 más, aquí hay un 1, entonces más 1. Por lo tanto, el resultado de la multiplicación de monomios quedaría como 15 entre 90 de x a la 3, y al cuadrado, z a la 5. Y si lo simplificamos más, entonces el resultado nos quedará menos x a la 3, y a la 2, z a la 5 entre 6. Muy bien, entonces resolvamos el siguiente ejemplo para aplicar multiplicaciones de monomios. Entonces, tenemos esta expresión algebraica que tenemos aquí. Tenemos un monomio multiplicando otro monomio. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar los coeficientes numéricos. Entonces, nos quedaría menos 9 entre 12, ¿verdad? También vemos de que la u está sola, por lo tanto se multiplica por 1, igual a u al cuadrado. Y nuestro siguiente término tenemos una v aquí y una v acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conservar la base y sumar los exponentes. Entonces, conservamos la base, v, y sumamos los exponentes. ¿Qué tenemos en los exponentes? 1 más 3a más menos a más 2. Esto es lo que tenemos en los exponentes. Entonces, ya agarramos los exponentes, esto de aquí, ¿verdad? Y los traemos acá. Entonces, nos quedaría que 1 más 3a más menos a más 2. Entonces, aquí podemos aplicar, vemos que hay una variable que es a, entonces aplicamos lo que vimos en el video anterior de las sumas y restas de monomios. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría aquí? Nos quedaría 1 más 3a más menos a más 2, ¿verdad? Y de aquí podemos agrupar, nos quedaría que sacando factor común a, nos quedaría 3 menos 1, ¿verdad? Estos salen de estos dos términos de aquí. Y sumamos 1 más 2, que nos querían 3. Entonces, 1 más 2 nos querían 3. Por lo tanto, nuestra expresión final nos quedaría 2a más 3. Y este sería nuestro numerador, nuestro exponente. Entonces, pasemos eso por aquí. Y menos 9 entre 12 se puede simplificar. Nos quedaría menos 3 entre 4. U al cuadrado. Conservamos la base aquí de v. Y el resultado de nuestro exponente nos da, por lo tanto, v a la 2a más 3. ¿Sí?
Entonces este sería nuestro resultado de la multiplicación de monomios con exponentes. Ok, entonces vamos a este siguiente ejemplo. Ahora vamos a multiplicar un monomio por un polinomio, ¿verdad? Entonces, para realizar estas multiplicaciones se utiliza la propiedad de distribución. Recuerden que la propiedad de distribución lo que hacía era que A por B más AC, que es lo que tenemos aquí, multiplicamos cada término dentro del paréntesis y los sumamos o restamos según la operación que haya. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un monomio aquí que multiplica a un polinomio que tenemos de este lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir multiplicando expresión término por término hasta que nos quede una expresión en sumas y restas. Y en caso que hayan semejantes, entonces se aplican sus respectivas sumas o restas para simplificarlo. Entonces, si resolvemos la siguiente expresión, entonces lo primero que hacemos es multiplicar los coeficientes numéricos. Entonces, aquí vamos a multiplicar el monomio aquí con el primer término menos 7x. Entonces nos quedaría que 4 por menos 7, eso nos va a dar menos 8, menos 28. Menos 28, el denominador es 1, entonces quedaría menos 28 entre 7. Ahora sí, ahora veamos las x. Tenemos x aquí y x aquí, por lo tanto, conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, x por x nos va a dar x al cuadrado. Como y no hay, entonces y se multiplica por 1 y nos quedaría y al cuadrado. Muy bien, entonces ya tenemos el primer término. Ahora vamos al segundo término. El segundo término es menos 14 entre 4. Por lo tanto, ya vamos a multiplicar un número positivo por un negativo, entonces ya sabemos que esto va a quedar una resta. Entonces nos quedaría 4 por 14. Esto nos quedaría 4 por 14, 56. Y 7 por 4 nos va a dar 28. Entonces, ya calculamos los coeficientes numéricos. Entonces, ahora damos las variables. No hay x, entonces x multiplica por 1. Y y, tenemos y al cuadrado, ¿verdad? Y al cuadrado con y. Por lo tanto, nos daría y a la 3. Siguiente término. Hagamos una suma porque es un número positivo con otro número positivo, nos va a dar un número positivo. Entonces multiplicamos 4 por 21 y 7 por 12. Entonces, 4 por 21, esto es 84, dividido entre 7 por 12, la cual también es 84, ¿verdad? Y ahora veamos las variables. Multiplicamos las variables que son x por x a la 3. Por lo tanto, conservamos la base, x, y sumamos los exponentes. 1 más 3 serían 4. Y en el caso de y también sería y al cuadrado por y al cuadrado. Entonces conservamos la base y 2 más 2 nos da 4. Muy bien, entonces ya podemos hacer una multiplicación de monomios por un polinomio. Y nos queda una expresión en términos de sumas y restas, ¿verdad? Entonces aquí lo que sigue es ver si se puede reducir más. Entonces, en el primer caso, esto quedaría como menos 4, x al cuadrado y al cuadrado, menos 2, x a la y3, ¿verdad? Y nos queda, esto queda 1, por lo tanto, x a la 4, y a la 4. Vamos a ir semejantes y vemos que no hay semejantes, por lo tanto, hasta aquí llegaría la expresión. Y esto sería el resultado ya simplificado. Esta expresión de acá, simplificada. Ok, entonces, realicemos otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos otra vez monomios multiplicando un polinomio, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley distributiva para cada término. Entonces, empecemos por ahí. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar término por término de cada monomio, ¿verdad? Entonces tenemos que menos 3x al cuadrado por menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos va a dar es un número positivo, 3x a la 4, ¿verdad? El siguiente sería menos 3x al cuadrado menos 2x, por lo tanto eso me va a dar 6x a la 3. Más, porque esto es menos con menos, menos por menos da positivo,
nos va a dar 6x a la 3. Y la última expresión es menos 3x al cuadrado por 1. Por lo tanto, eso va a dar menos 3x al cuadrado, ¿verdad? Porque es el número negativo multiplicado por uno positivo. Más, ahora sí, hacemos la distribución en el segundo término. Tenemos que x por 2x al cuadrado. Por lo tanto, eso nos va a dar 2x a la 3. Ahora el siguiente término, x por menos 3x a la 3 nos va a dar menos 3, ¿verdad? Ya que el coeficiente numérico es 1 por menos 3. Y x conserva la base. Sumamos los exponentes, que sería 3 más 1, 4. Muy bien, ya hasta aquí tenemos la expresión distribuida. Ahora tenemos que buscar si hay números monomios semejantes o términos semejantes. Entonces vemos que efectivamente aquí hay unos semejantes y aquí también tenemos otros semejantes. Entonces veamos el primero, los rojos. Tenemos 3x a la 4 menos 3x a la 4, o sea, significa que eso se cancela. Esto va a dar 0. Lo que nos queda el siguiente sería 6x a la 3 más 2x a la 3. ¿Eso que nos va a dar? Esto nos va a dar 8x a la 3. Y le restamos el término que nos queda, ¿verdad? Que serían 8x a la 3 menos 3x al cuadrado. Por lo tanto, entonces nuestro resultado de la expresión anterior, de este ejemplo, nos quedaría 8x a la 3 menos 3x a la 2. Y esa sería la expresión simplificada resolviendo multiplicación de monomios con polinomios. Muy bien, anteriormente habíamos hecho una multiplicación de un monomio por otro polinomio, pero también se pueden hacer multiplicaciones de un polinomio por otro polinomio. Entonces, podemos aplicar la propiedad de la distribución varias veces. Entonces, recordemos que si tenemos dos polinomios multiplicándose, lo que hacemos es distribuirlo varias veces. Entonces, esto, repasando un poco, nos quedaría que multiplicamos de cada término por cada término. Sería a por x, a por y y a por z, ¿verdad? Entonces, a por x más a por y más a por z. Y ahora vamos por el siguiente término, que es con b, ¿verdad? Entonces, para cambiarlo de color, nos quedaría bx positivo más by y más bz. Entonces, así era como se hacía la distribución varias veces, ¿verdad? La propiedad. Entonces, ahora apliquemos eso a un ejemplo para que lo podamos ver mejor. Ok, entonces veamos este ejemplo. Aplicamos la distribución varias veces, la propiedad, ¿verdad? Entonces, empecemos por el primer término, L2D. Entonces, 2D multiplicamos, entonces 2D por menos 7A al cuadrado. Entonces, esto nos daría, multiplicamos los coeficientes numéricos, menos 14, y vemos si hay variables que se pueden multiplicar. En este caso, quedaría al cuadrado D. Vamos al siguiente, 2D por 4AD. Entonces, eso quedaría más 2 por 4, 8, hasta solo, y hay una variable que son iguales, que es D, por lo tanto, conservamos la base, sumamos los exponentes. Siguiente sería 2D por menos 2D al cuadrado. Por lo tanto, eso nos quedaría negativo. 2 por 2 es 4. Y conservamos la base de, sumamos los exponentes, nos quedaría menos 4D a la 3. Ya tenemos el primer término. Ahora distribuyamos al segundo término, que nos quedaría menos A por menos 7A al cuadrado. Entonces, eso nos daría menos con menos es más. Tiene 7. Tenemos A, conservamos la base, sumamos los exponentes, sería 3. El siguiente es menos A por 4AD.
entonces esto quedaría negativo de 4, porque no hay coeficiente numérico, de a al cuadrado y la d está sola. Y el último término nos quedaría menos a por menos 2d. Entonces sería positivo de 2 por a por d al cuadrado. Bien, entonces aquí lo que falta es buscar si hay algunos valores semejantes o no. Entonces busquemos los semejantes. Tenemos semejantes, tenemos este de aquí con 4a2 este de aquí, ¿verdad? También tenemos este de aquí con este de aquí, ya que es a d al cuadrado, los de aquí es al cuadrado de, a al cuadrado de. Y final quedarían estas dos solas. Entonces estaría aquí y esta estaría aquí. Entonces agrupemos los que se pueden, los que son semejantes. Entonces nos quedaría que menos 14 menos 4 al cuadrado de, más nos quedaría aquí un 8 más 2 de a d al cuadrado, y ponemos los que están solos, los monomios que están solos, y más 7a a la 3, ¿verdad? Por lo tanto, menos 14 menos 4 es un dar menos 18, más 10 a d al cuadrado, menos 4d a la 3, más 7a a la 3. Por lo tanto, nuestra expresión de la multiplicación de dos polinomios nos va a dar como resultado el valor que tenemos de este lado. Ok, veamos este ejemplo. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es distribuir cada término. Y una vez distribuida, vamos a buscar cuáles son los monomios que son semejantes y poder así reducir la expresión completamente. Entonces, empecemos. El primero que tenemos que hacer es multiplicar término por término. Entonces empecemos por 4x. Entonces, va a ser 4x por 2x al cuadrado. Esto nos va a dar 8x a la 3, ¿verdad? Entonces, el siguiente va a ser más 4 por 3 12. X por x va a ser x al cuadrado. Y 4x menos 4, eso nos va a dar menos 16x. Ya está el primer término. Ahora vamos por el segundo término, que sería una constante nada más. Entonces daría 5 por 2x al cuadrado. Entonces da positivo 10x al cuadrado. 5 por 3x. Entonces eso nos va a dar positivo también 15x. Y 5 por menos 4, eso nos va a dar menos 20. ¿Okay? Ahora sí, busquemos si hay algunos que son semejantes. Y aquí hay uno, aquí hay otro, ¿verdad? Aquí también tenemos uno, aquí también tenemos otro, y el resto queda igual. Por lo tanto, todo x a la 3 lo bajamos, más, ¿ok? 12, veamos los rojos, 2x al cuadrado más 10x al cuadrado. Entonces sería 12 más 10, eso nos va a dar 22, 22x al cuadrado, y los términos en azul nos va a dar menos 16, ¿verdad? Menos 16 más 15. ¿Eso cuánto sería? Entonces sería menos x, ¿verdad? Menos 16x más 15x nos va a dar menos x. Y finalmente la constante. Por lo tanto, llegamos a este resultado, que es el resultado de la expresión aplicando la multiplicación de polinomios con polinomios. ¿Bien? Ok, entonces ahora vamos cómo hacer división de monomios, ¿verdad? Entonces, para dividir dos monomios, la división se escribe como una fracción y se simplifica. Entonces, para aquellas variables que están repetidas, se utiliza la ley de división de potencia de igual base, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que la ley de división de potencia de igual base se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces, veamos este ejemplo. Entonces, lo que nos dice es que la división se escribe
como una fracción y se simplifica. O sea, el ejemplo que tenemos aquí lo tenemos que escribir como una fracción. Entonces, 10 al cuadrado y a la 8a lo vamos a dividir entre menos 30 y a la menos 5 menos 2a. ¿Sí? Entonces, si lo escribimos como una fracción, ahora lo simplificamos. Entonces, para simplificar, simplificamos primero los coeficientes numéricos. Tenemos 10 dividido entre 30, menos 30. Entonces esto podemos hacer menos un tercio, ¿verdad? Después nos quedaría x al cuadrado porque está dividido entre 1. Y ahora sí, veamos lo que sucede con y, ¿verdad? En este caso aquí es donde se puede aplicar, donde aquí nos dice, ¿verdad? Volvemos a la definición, para aquellas variables que están repetidas se utiliza la ley de la división de potencia igual base. O sea, tenemos una y en el numerador y una y en el denominador. Por lo tanto, podemos aplicar lo siguiente. Entonces, ponemos la base aquí y restamos los exponentes. Entonces, abramos un paréntesis aquí y resolvamos los exponentes. Exponentes de y son 8a y le restamos menos 5 menos 2a, ¿verdad? Por lo tanto, distribuimos el negativo, menos con menos más, y menos con menos más 2a. Por lo tanto, nos va a quedar 10a más 5, ¿verdad? Entonces, este valor de aquí, este de aquí, es el que iría en el numerador del y. Nos quedaría, y en este caso nos quedaría 10a más 5. Por lo tanto, la división que nos da de 10x al cuadrado por y 8a dividido entre menos 30y a la menos 5 menos 2a nos va a quedar simplificado como menos un tercio x al cuadrado de 10a más 5. Ok, entonces veamos otro ejemplo. Veamos que tenemos la siguiente operación, ¿verdad? Es una división. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar esto a fracción. Entonces, esta fracción nos va a quedar de la siguiente forma. 16x al cuadrado, y al cuadrado. Todo lo vamos a dividir entre 4x al cuadrado, y al cuadrado. Ok, ¿verdad? Entonces, como el denominador es igual, no podemos separar término por término. Entonces, esto nos puede quedar 24x a la 3 entre 4x al cuadrado entre y2 menos 12x a la 2 y a la 3 igual, dividimos entre 4x al cuadrado y a la 2 y sumamos 16x a la 2 y a la 2 dividido entre 4x al cuadrado y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de aquí lo que nos sigue es simplificar cada uno de los términos, ¿verdad? Cada uno de estos tenemos que simplificarlos. Entonces, vamos al primero. Tenemos 24 y 24 se divide entre 4. Entonces, 24 dividido entre 4 nos va a dar 6. Entonces, tenemos 6. Ahora veamos las x, ¿verdad? Tenemos x a la 3 y x a la 2 abajo. Entonces, podemos cancelar y nos va a quedar un x en el numerador. Si aquí no lo pueden ver así, también pueden resolverlo usando la ley, ¿verdad? Entonces sería, conservamos la base y restamos los exponentes, que sería 3 menos 2, y eso nos va a dar x a la 1, que es igual a x, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabemos que aquí nos va a dar x. Vamos al siguiente término. Y al cuadrado entre y al cuadrado y son iguales, por lo tanto es 1. Entonces se cancelan. Estos términos de aquí se llegan a cancelar, entonces el primer término que nos queda es 6x. Luego estamos y hacemos lo mismo. 12 dividido entre 4 nos va a dar 3. Ahora damos las variables. X al cuadrado entre x al cuadrado se cancelan, ¿verdad? Ojo, siempre se pueden cancelar si los términos están multiplicándose, ¿verdad? Si hubiera una suma dentro de estos términos, por ejemplo,
y eso no se puede hacer. Solo se pueden cancelar si los términos se están dividiendo y no hay una suma en medio de ellos. Y ahora el siguiente tenemos y a la 3 y y a la 2 en el denominador. Entonces conservamos la base, sería y, y restamos el exponente. 3 menos 2 es 1, por lo tanto es menos 3y. Ahora vamos al último. 16 dividido entre 4, eso nos va a dar 4, ¿verdad? Vemos los exponentes y las variables, nos da x a la 2 entre x a la 2, se cancela, y a la 2 entre y a la 2 también se cancelan, por lo tanto nos queda una constante, como 4. Por lo tanto, el resultado nos quedaría 6x menos 3y más 4. Y esta sería la expresión algebraica reducida después de aplicar la división de polinomios. Muy bien, entonces voy a dejar unos ejercicios para que puedan seguir practicando. Entonces, para cada ejercicio vamos a ver una parte donde hay que efectuar unos productos, que es igual aplicar la ley distributiva y buscar monomios semejantes para ir simplificándolo. De igual manera, también dejo unos ejercicios para hacer las divisiones, que se tienen que hacer igual, ¿verdad? Y tenemos la expresión y lo tienen que pasar a fracción y luego a simplificar y así hasta encontrar una operación simplificada. Muy bien, entonces hasta aquí llegaría el video de hoy. Ya abarcamos todo lo que son las operaciones algebraicas, desde la suma y resta hasta multiplicaciones y divisiones. Y esas son las bases que nos van a permitir resolver ecuaciones en los siguientes temas. Entonces, hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero que les pueda servir de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.